en el corazón palpitante de un Manchester industrial, iluminado por el resplandor tembloroso de los faroles de gas, donde las sombras de las chimeneas danzaban contra el cielo nocturno como dedos esqueléticos extendidos hacia la oscuridad, las familias solo tenían un solemne ritual para burlar la finalidad implacable de la muerte: una fotografía post-mortem. Era una forma de congelar a un ser querido en el tiempo, un último y silencioso recuerdo que permanecería cuando la memoria se desvaneciera. Pero algunas imágenes se niegan a permanecer en silencio. Algunas fotografías guardan secretos que trascienden el umbral mismo de la mortalidad. Esta es la escalofriante historia de una fotografía que debía ser un símbolo de recuerdo, un testimonio del amor fraternal, y que, en cambio, se convirtió en la clave para desvelar un horripilante enigma médico de la era victoriana. Un misterio que permanecería oculto durante décadas hasta que la Tierra misma revelará su terrible verdad. La fotografía en cuestión fue capturada en una sombría mañana de octubre de 1872, cuando la niebla se aferraba a las calles adoquinadas de Manchester como un sudario. Muestra a un niño de 9 años, Samuel Finch, de pie con una gravedad solemne que parece demasiado pesada para sus jóvenes hombros, junto a su hermano mayor, Alistair, quien parece descansar en un estado de perfecta tranquilidad en los lujosos confines de un sillón orejero tapizado en terciopelo burdeos. Es un retrato de devoción fraternal, una despedida silenciosa que ocultaba un secreto aterrador, una verdad que permanecería latente, enterrada junto con el cuerpo, durante casi medio siglo antes de que la Tierra revelara su horror. Alistair Finch era mucho más que el hermano de Samuel. A los 17 años se había visto obligado a asumir el papel de patriarca, un padre sustituto para su hermano pequeño, una responsabilidad que había aceptado sin queja ni vacilación. Su propio padre había sido reclamado por un terrible accidente de fábrica algunos años antes, aplastado por la maquinaria implacable del progreso industrial, una tragedia de la que su madre, Eleanor, nunca se había recuperado del todo. Ella deambulaba por la casa familiar como un fantasma pálido y silencioso, perdida en una neblina perpetua de láudano y dolor inconsolable, dejando a Alistair como el pilar inquebrantable de su pequeño y fracturado mundo. A pesar de su juventud, Alistair era un joven de una entereza notable, empleado como oficinista en una bulliciosa oficina de envíos cerca de los muelles, un puesto que se había ganado gracias a su agudo intelecto y a una madurez que desmentía su edad. Quienes lo conocían hablaban de su salud vibrante y su espíritu inquebrantable. Era una columna de fortaleza que nunca había conocido un día de enfermedad grave, ni siquiera un resfriado común que lo mantuviera en cama. En la mañana del 28 de octubre de 1872, Alistair se había despertado sintiéndose perfectamente normal, como cualquier otro día. Desayunó con Samuel en la pequeña cocina, discutiendo las lecciones del niño y los planes para la próxima noche de Guy Fawkes, cuando las calles se llenarían de fuegos artificiales y celebración. Luego mencionó un ligero cansancio, nada alarmante, y se retiró a su habitación para un breve descanso antes de dirigirse a su trabajo. Para Samuel, un niño acostumbrado a la silenciosa melancolía de su hogar, a los susurros de su madre en la habitación de arriba y a la ausencia perpetua de su padre, esto no era nada fuera de lo común. La presencia de Alistair era la única constante en su vida, una fuente de estabilidad en un mundo definido por la pérdida y la ausencia espectral de su madre. Fue solo cuando cayó el anochecer
y Alistair no apareció para la cena. Cuando la sopa se enfrió en el tazón y el pan quedó sin tocar, que un nudo de inquietud se apretó en el estómago de Samuel. Subió las escaleras hasta la habitación de su hermano, cada escalón crujiendo bajo sus pies, y encontró una escena que quedaría grabada en su memoria por el resto de sus días. Una imagen que lo perseguiría en sus sueños. Alistair yacía en su cama, perfectamente inmóvil, su rostro una máscara de serena calma, como si simplemente se hubiera sumido en un sueño profundo del que no tenía intención de regresar jamás. El médico de la familia, el doctor Julian Croft, fue llamado de inmediato, su carruaje resonando por las calles vacías en la noche. El Dr. Croft, un hombre de considerable reputación local, con una barba gris bien cuidada y modales impecables, había atendido a la familia Finch durante años y conocía bien su trágica historia. Su examen fue rápido y metódico, su conclusión tan definitiva como desconcertante. Alistair Finch se había ido, había dejado este mundo. Sin embargo, no había una causa discernible, ninguna explicación que pudiera ofrecer a la familia destrozada. Su corazón había dejado de latir, pero no mostraba signos de dolencia previa, ninguna irregularidad que hubiera presagiado este final súbito. No había rastro de veneno en sus labios, ni marca de herida en su cuerpo, ni evidencia de lucha alguna. El rigor mortis comenzaba a establecerse, el cuerpo enfriándose como se esperaba según los procesos naturales de la muerte. Según todos los estándares médicos de la época, Alistair había sucumbido a lo que vagamente se denominaba causas naturales, una etiqueta conveniente para los vastos e inexplorados territorios de la medicina del siglo XIX, un término que ocultaba más de lo que revelaba. En el certificado de defunción, con su letra cuidadosa y precisa, el Dr. Croft escribió: fallecimiento súbito, causa desconocida, funciones vitales ausentes. Se recomienda el entierro en un plazo de 48 horas según los estatutos de salud pública. En una era atormentada por el espectro del cólera y el tifus, cuando las epidemias podían arrasar barrios enteros en cuestión de días, tomar una última fotografía del difunto, especialmente de los jóvenes, era una costumbre profundamente arraigada en el tejido social victoriano. Estos memento mori eran atesorados como reliquias sagradas, a menudo la única imagen que una familia tendría jamás de su ser querido. Eleanor, destrozada por esta nueva ola de dolor que amenazaba con sumergirla completamente, era incapaz de hacer ningún arreglo, incapaz incluso de salir de su habitación. Fue Arthur Davis, un amigo cercano de la familia y un respetado fotógrafo local cuyo estudio estaba a pocas calles de distancia, quien propuso suavemente la idea. Davis, consciente del frágil estado de la familia y de su precaria situación económica, deseaba ofrecer este último gesto de consuelo sin cobrar un penique. Era conocido en toda la región por sus retratos post-mortem de buen gusto y dignos, una habilidad que, lamentablemente, tenía una gran demanda en aquellos tiempos de alta mortalidad infantil. Davis llegó al día siguiente, cuando la luz gris del amanecer apenas comenzaba a filtrarse por las ventanas, su carromato cargado con el engorroso aparato de su oficio. Una cámara de gran formato montada en un trípode de madera maciza y las frágiles placas de vidrio necesarias para el proceso de colodión húmedo. La sesión fue orquestada con solemne cuidado, cada detalle considerado con respeto y dignidad.
Alistair fue vestido con su mejor traje de domingo, el que usaba para la iglesia, y colocado en su sillón de lectura favorito junto a la ventana, su expresión ingeniosamente compuesta en una de sueño pacífico por las manos expertas de Davis. Samuel fue colocado a su lado, su pequeña mano descansando sobre el hombro de su hermano, creando un cuadro de dolor y amor fraternal que era tanto conmovedor como profundamente perturbador. Nadie presente podría haber imaginado que esta imagen cuidadosamente escenificada serviría un día como prueba principal en un misterio médico que provocaría escalofríos en la columna vertebral del estamento médico y cambiaría para siempre la forma en que se confirmaba la muerte. El propio Davis sintió un destello de algo inusual durante la sesión. Una inquietud que no podía nombrar. En una entrada de su diario descubierta mucho después de su muerte, anotó con su letra inclinada: la tez del sujeto conservaba un sutil rubor, realista, más de lo que es típico en estos casos. Lo atribuí a su juventud y al corto intervalo desde su fallecimiento, pero debo confesar que me perturbó de una manera que no puedo explicar completamente. Alistair Finch fue enterrado en el Cementerio General de Manchester el 30 de octubre de 1872, bajo un cielo plomizo que amenazaba lluvia. El servicio fue breve y austero, con la asistencia de un puñado de vecinos compasivos y los sombríos colegas de Alistair de la oficina de envíos. Samuel permaneció estoicamente junto a la tumba, una pequeña y solitaria figura vestida de negro, observando con ojos secos cómo la tierra húmeda se tragaba el ataúd de roble que contenía todo su mundo, su único protector, su hermano. Los años que siguieron fueron un borrón de silenciosa adversidad y lucha diaria. Eleanor se retiró aún más a su mundo privado de dolor, a menudo pasando días enteros sin salir de su habitación, dejando que Samuel fuera criado por la bondad ambiental de la comunidad, por vecinas que le traían comida y se aseguraban de que asistiera a la escuela. Arthur Davis, el fotógrafo, se convirtió en un guardián silencioso en su vida, una presencia paterna y constante que velaba por el niño y su madre, asegurándose de que nunca cayeran en la indigencia total o fueran enviados al temido asilo de pobres. La fotografía de Alistair se convirtió en el icono más sagrado de la familia. Un portal enmarcado a un tiempo de estabilidad perdida, colgado en el salón como un centinela silencioso que vigilaba sobre la casa vacía. Samuel creció lentamente, superando las dificultades de su infancia. Se convirtió en un hombre trabajador y responsable. Se casó con una mujer amable llamada Clara que había conocido en la iglesia y se convirtió en un exitoso comerciante de textiles, aprovechando el auge industrial de Manchester. La fotografía de Alistair se mudó con él a cada nueva casa, una compañera constante y silenciosa en su nueva vida, un recordatorio de dónde había venido y de lo que había perdido. Cuando Samuel falleció en 1928, a la edad de 65 años, sus hijos heredaron su negocio próspero, su hogar confortable y el tesoro de la tradición familiar que había conservado con tanto esmero a lo largo de las décadas. El centro de estas historias, la que contaba una y otra vez, era el inquietante relato de la inexplicable muerte de su hermano y las circunstancias que la rodearon. No fue hasta 1920, durante una importante ampliación del cementerio para dar cabida a los cuerpos de los soldados caídos en la Gran Guerra. Esos jóvenes que habían marchado con orgullo y regresado en ataúdes, que la historia de Alistair Finch dio un giro espeluznante que nadie podría haber anticipado.
el doctor Alastair Reid, un patólogo forense de renombre, que se había formado en las nuevas y rigurosas técnicas científicas del continente, en París y Berlín, supervisaba personalmente la exhumación de varias parcelas que necesitaban ser reubicadas. Entre ellas se encontraba la de Alistair Finch, intacta y sin visitar durante 48 largos años. Lo que el Dr. Reid encontró cuando el ataúd fue finalmente abierto, cuando las tablas de roble fueron levantadas con cuidado, convirtió una tragedia familiar olvidada en un caso para los anales del horror médico. Un descubrimiento que haría temblar los cimientos de la práctica médica victoriana. El ataúd de roble estaba notablemente intacto, preservado por las condiciones únicas del suelo arcilloso y la profundidad del entierro, pero su interior contaba una historia de terror inimaginable, una narrativa silenciosa de agonía y desesperación. El informe oficial del Dr. Reid, que ahora se encuentra cuidadosamente archivado en los archivos del Real Colegio de Cirujanos, detalla sus hallazgos con precisión clínica, pero con un tono de horror apenas contenido. La parte inferior de la tapa del ataúd estaba cubierta de profundos y frenéticos arañazos, el trabajo desesperado de uñas humanas que habían luchado contra la madera hasta que no quedó nada. Más escalofriante aún, el esqueleto no estaba en la pacífica pose de manos cruzadas de un entierro victoriano tradicional. Estaba contorsionado, retorcido en una postura de agonía, los brazos lanzados hacia arriba en un último intento fútil de escape, los huesos de los dedos destrozados y fracturados por un asalto desesperado y prolongado contra la prisión de madera que lo había contenido. Fragmentos del traje funerario estaban rasgados y esparcidos por todo el interior del ataúd, evidencia de una lucha violenta y final contra un destino inevitable. El Dr. Reid señaló en su informe que las falanges mostraban un desgaste compatible con el arañado repetitivo de una superficie dura, y había astillas de roble incrustadas en el hueso donde habrían estado las uñas, evidencia física de una batalla perdida. Pero el descubrimiento más espantoso, el que hizo que incluso el experimentado Dr. Reid sintiera un escalofrío, fue el cráneo. Exhibía signos de un traumatismo interno severo, fracturas diminutas en su base, compatibles con un aumento masivo y repentino de la presión arterial, del tipo causado por un pánico absoluto y sofocante, por el terror de despertarse en la oscuridad absoluta de una tumba. La conclusión del Dr. Reid fue tan ineludible como aterradora, escrita con mano temblorosa. La evidencia es irrefutable e inequívoca. Alistair Finch no estaba fallecido en el momento de su entierro. Se encontraba en un estado de animación suspendida, diagnosticado erróneamente como muerte por los limitados medios diagnósticos de la década de 1870. El sujeto recuperó la plena conciencia mientras estaba enterrado y luchó desesperadamente por su vida hasta sucumbir finalmente a la asfixia y el agotamiento. Esta revelación arrojó una nueva y siniestra luz sobre la fotografía de 1872, transformando lo que había sido un tierno recuerdo en una pieza de evidencia macabra. El análisis moderno de la imagen, ayudado por la ampliación digital y técnicas fotográficas avanzadas, reveló detalles que habían sido invisibles durante décadas, ocultos a simple vista. El rubor realista que Davis había notado y anotado en su diario era, de hecho, un signo de circulación sanguínea activa, de un corazón que aún latía débilmente. Más inquietante aún, un primer plano de los ojos de Alistair, ampliado hasta el límite de la resolución de la placa fotográfica, mostraba que los párpados no estaban completamente cerrados,
que había un pequeño espacio por el que se podía ver el globo ocular. Un tenue brillo, una sutil tensión en los músculos faciales, era totalmente incompatible con la flacidez completa de la verdadera muerte. La medicina victoriana, con todos sus avances y su orgullo científico, no podía distinguir entre la muerte y los estados de coma profundo o catalepsia. El Dr. Croft, un médico competente y respetado para su época, había seguido meticulosamente el protocolo establecido, pero carecía de las herramientas y el conocimiento necesarios para detectar un latido o una respiración que se habían vuelto infinitesimalmente débiles, casi imperceptibles. La condición que probablemente sufrió Alistair se conoce ahora como catalepsia, un trastorno neurológico raro que induce un estado de trance profundo, rigidez muscular extrema y una drástica ralentización de todos los signos vitales hasta el punto de parecer muerte. La respiración y el pulso pueden volverse tan superficiales, tan débiles, como para ser completamente indetectables por los métodos primitivos de la época, que dependían del tacto y la observación simple. Como explicó un experto moderno en el caso, el Dr. Simon Blackwood, en un estudio publicado en una revista médica, la catalepsia era el hombre del saco del siglo XIX, el terror que acechaba en las pesadillas de todos. El paciente podía estar plenamente consciente, completamente despierto, prisionero en su propio cuerpo, consciente de todo lo que sucedía a su alrededor, capaz de escuchar y sentir, pero completamente incapaz de moverse, hablar o señalar de alguna manera que seguía vivo. Alistair Finch probablemente escuchó al Dr. Croft pronunciar su propia sentencia de muerte, sintió las manos que lo vestían y lo arreglaban para la fotografía. Escuchó los sollozos de su hermano pequeño y fue dolorosamente consciente del último y espantoso sonido de la tierra golpeando la tapa de su ataúd mientras era enterrado vivo. Las implicaciones de este descubrimiento eran asombrosas y de largo alcance. La investigación exhaustiva de los registros médicos de la época, llevada a cabo por historiadores médicos, sugería que tales casos, aunque no comunes en el sentido estadístico, distaban mucho de ser únicos o excepcionales. La obsesión victoriana por los entierros rápidos, una reacción sensata y necesaria a las enfermedades urbanas y al riesgo de epidemias, creó inadvertidamente una tormenta perfecta para tales errores fatales. El caso de Alistair Finch se convirtió en una piedra angular de la patología forense moderna. Una historia con moraleja que se enseña a los estudiantes de medicina en todo el mundo sobre la falibilidad del diagnóstico humano y la importancia crítica de una prueba irrefutable de la muerte antes del entierro. Samuel Finch murió en 1928 sin conocer nunca el verdadero horror del final de su hermano, sin saber que Alistair había estado vivo durante la fotografía, vivo cuando fue enterrado. Pero entre sus papeles personales, cuidadosamente guardados en una caja de madera, sus hijos encontraron un pequeño diario encuadernado en cuero gastado. En una entrada fechada en 1874, 2 años después del entierro, escrita con la letra torpe de un niño de 11 años, Samuel escribió: «Todavía tengo pesadillas terribles con Alistair. Me llama en sueños, su voz ahogada y desesperada, como si viniera de muy lejos, de debajo de la tierra. Madre dice que es solo el dolor jugándole una mala pasada a un niño solitario, que debo olvidar y seguir adelante. Pero no puedo quitarme la sensación de que algo estuvo terriblemente mal ese día. El señor Davis también parece inquieto cada vez que visitamos la tumba, como si él también lo presintiera.
como si supiera que algo no estaba bien. La intuición de un niño, pura e instintiva, había rozado una verdad demasiado terrible para que los adultos la comprendieran o aceptaran. Las propias notas del fotógrafo, conservadas meticulosamente por su familia y descubiertas décadas después, añadieron otra capa de pavor a la historia. El proceso de colodión húmedo, la técnica fotográfica dominante de la época, requería exposiciones de 1 minuto o más, durante las cuales los sujetos debían permanecer completamente inmóviles. Durante ese tiempo interminable, Arthur Davis había observado a Samuel de cerca, notando su comportamiento extraño. Escribió en su diario personal: el niño parecía estar susurrándole a su hermano durante toda la sesión, un murmullo bajo y continuo que no pude descifrar. Lo descarté como la forma peculiar de un niño de llorar y despedirse. Pero ahora no estoy tan seguro. No dejaba de mirar fijamente el rostro de Alistair, como si esperara una respuesta, como si esperara que abriera los ojos. El terror al entierro prematuro era un miedo muy real y generalizado en el siglo XIX, tan común que generó una industria artesanal completa de ataúdes de seguridad. Estos artilugios ingeniosos, con campanas conectadas a la superficie por cuerdas, tubos de respiración que se extendían hasta el aire libre, e incluso banderas activadas por el movimiento interno, se comercializaban agresivamente a un público aterrorizado por la idea de despertarse en una pesadilla a 2 metros bajo tierra. El caso Finch, una vez que se conoció públicamente y fue reportado en los periódicos, sin duda impulsó dramáticamente las ventas de estos dispositivos. También estimuló la reforma médica urgente. En la década de 1880, los periodos de espera obligatorios en las morgues y los métodos más rigurosos para confirmar la muerte, como sostener una pluma en los labios para detectar el más mínimo aliento o un espejo en la boca para ver la condensación, se convirtieron en práctica habitual en toda Europa, directamente influenciados por tragedias documentadas como la de Alistair. La historia de los hermanos Finch se convirtió en parte del folclore oscuro de Manchester, un cuento gótico que resonó profundamente con la fascinación de la época por la mortalidad y lo macabro. La fotografía de Samuel y Alistair es ahora un documento histórico de profundo significado, exhibido en museos médicos y estudiado por investigadores. No es solo un memento mori, sino una pieza de evidencia inadvertida y espeluznante de uno de los errores médicos más aterradores de la historia. La expresión serena en el rostro de Alistair, capturada en ese estado liminal entre la vida y la muerte, es un símbolo inquietante de la porosa y misteriosa frontera entre ambas. Su historia nos recuerda que detrás de cada vieja fotografía y registro histórico se esconde una verdad humana, a menudo más compleja y aterradora de lo que podemos imaginar. La suave presión de la mano de Samuel sobre el hombro de su hermano no fue solo un último adiós. Fue el último contacto entre 2 hermanos, uno de los cuales todavía, en silencio, desesperadamente, luchaba por su vida, atrapado en un cuerpo que no respondía, mientras el mundo lo daba por muerto. Gracias por escuchar nuestra historia. No olvides suscribirte, activar la campana, darle like y compartir este video. Explora nuestras otras crónicas y sigue descubriendo los terrores olvidados del pasado.